Empezamos. Muy buenas tardes a todas y todos, aquí desde Playa del Carmen, del municipio de Solidaridad. Les doy las muy bienvenidas a todas y todos a este seminario, a este curso, taller que nos está dando la oportunidad el doctor Fidencio Briceño, de proporcionarles a la gente interesada en el derecho lingüístico. También le damos las gracias a Aurora de Beltrán, Correra Beltrán, jefa del CECIDI, ¿sí? Y bueno, aquí nosotros de la Unidad de Asuntos Indígenas queremos impulsar esto que es tan importante, el derecho de los pueblos indígenas a sus propios idiomas, a sus propias lenguas, ¿sí? Y por tal motivo, nuestra presidenta Laura Esther Beristain Navarrete nos ha dado la encomienda de apoyar todas estas incentivas, todo esto que la gente quiera incentivar a la gente de México. Pues nosotros somos una plataforma, la Unidad de Asuntos Indígenas, nos sentimos apoyados aquí en Solidaridad Playa del Carmen. Y bueno, por ahora les dejo a ustedes a Aurora, que hablará un poquito acerca de qué es el CECIDI, qué es el CECIDI, qué es lo que la función que ellos hacen en esta importante lugar, que es el Centro Estatal de Capacitación, Investigación y Difusión Humanista en Yucatán. Bienvenida, Aurora, bienvenida. Buenas tardes, mucho gusto. Un placer poder participar activamente de este seminario. Bueno, pues el Centro Estatal de Capacitación, Investigación y Difusión Humanística de Yucatán, que pertenece a la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior, nació en 2013 con la misión de estudiar los procesos culturales e identitarios del estado de Yucatán y colaborar en la preservación y fortalecimiento de tal patrimonio mediante labores de capacitación, investigación, docencia y difusión. Nosotros somos promotores y estamos muy interesados en promover, defender, cuidar todo lo que es patrimonio cultural y lingüístico. Bueno, lo lingüístico pertenece a lo cultural, pero para nosotros es muy importante hacer un llamado e invitar a toda la comunidad de toda la península y del resto de la República Mexicana a participar en actividades académicas que precisamente tratan de difundir y preservar el patrimonio no material de de México. Pues sean bienvenidos todos a este seminario. Espero que lo disfruten, que lo aprovechen y bueno, aquí le vamos a ceder la palabra al doctor Fidencio Briceño Chel, quien pronunciará la conferencia magistral. Ni bola Aurora, ni bola Quetzal, ni bola Shantitula Kaleshtan alak intikones tile kina, tile no kina, kimakiwol iwantal tawetelesh jesukile, utial kastik utan oltal umuk ankunsal le kmayatana. Le tentune amikesh yetel kimak olal. Pues muy buenas tardes, muchas gracias Aurora, muchas gracias Quetzal. Quiero agradecer al Ayuntamiento de Solidaridad por esta oportunidad que nos da de colaborar. Como ya lo ha dicho la maestra Aurora, parte de nuestra función es justamente buscar esta interrelación con otras dependencias para poder atender este patrimonio que nosotros tenemos, que es un patrimonio peninsular, pero también es un patrimonio de la humanidad. Y bueno, en el marco del Día Internacional de las Lenguas Maternas,
no quisimos dejar pasar esta magnífica oportunidad para hablarles de la importancia no solo de ese día, sino también de las lenguas indígenas en general, pero enmarcadas dentro del derecho, como un derecho lingüístico, pero también hay que verlo como un derecho humano, ¿no? Es hacia donde queremos llevar quisiéramos que fuera un conversatorio. Nos gustaría mucho que ustedes participaran con sus preguntas. Aquí estaremos pendientes para poder recibirlas, sus comentarios en el Face, y bueno, luego habrá una dinámica al final. Pero bueno, esa es la idea. Entonces, bienvenidas, bienvenidos, y bueno, agradecer, como decía, al municipio de Solidaridad, a Quetzal, desde el área de asuntos indígenas, donde él se encuentra ahora en Playa del Carmen, al Centro INA Yucatán, que nos acompaña como siempre en este esfuerzo, y obviamente nosotros del CECIDI que estamos aquí, todos ustedes que están justamente el día de hoy. Y bueno, estaremos por aquí 2 horas más o menos. Espero que no se vayan a aburrir. Trataré de hablar un poco de la historia. Voy a compartir pantalla para ir viendo algunos detalles que les vayan sirviendo también a ustedes de guía. Y esta presentación básicamente la hemos pensado también para aquellos que no son especialistas, ¿no? Porque sabemos muy bien que no todos, no todas son lingüistas o abogados, etcétera, pero queremos que este esfuerzo colaborativo pueda llegar a mucha más gente, ¿no? Entonces, espero que la presentación se esté viendo bien, y vamos avanzando en ella. Es que algo pasa aquí que no me deja a mí ver lo que está en la pantalla. Bueno, creo que ahí está, ya, finalmente. Entonces, les decía que en el marco del Día Internacional de las Lenguas Maternas en este año 2021, quisimos como decía, hacer este seminario, taller, ciclo de conferencias, como quieran verlo, conversatorio, circunvalatorio, como ya decimos, ¿no? Enmarcarlo dentro de la Ley General de Derechos Lingüísticos, ¿no? Y bueno, el día de hoy vamos a empezar precisamente con esto, a hablar de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas de México y enmarcarlo en el contexto de la diversidad lingüística mexicana. 2 temas que nos parecen bien importantes de retomar y de poder hacer este esfuerzo de difusión al respecto, ¿no? Entonces, el objetivo de estas 3 sesiones que vamos a tener, iniciando el día de hoy con esta conferencia, el próximo viernes con otra, y cerrando el sábado 20 con una mesa panel, un conversatorio con otras compañeras y compañeros, tiene por objetivo, en primera instancia, difundir la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Esta ley que se publica en el Diario Oficial de la Federación en 2003, pero que hasta la fecha no todos la conocen, y por lo mismo no se aplica por la gran mayoría. Por otro lado, también justamente buscamos visibilizar la necesidad de su aplicación en los distintos campos en donde el uso de las lenguas indígenas debiera de estar al mismo uso que las otras lenguas, ¿no? Dejar de ver a las lenguas otras como lenguas hegemónicas y hacer uso de las lenguas todas que se practiquen en las distintas comunidades. Por otro lado, también buscamos como otro objetivo sensibilizar a servidores públicos, a todos nosotros quienes debemos de aportar hacia la instauración de esta ley,
y su respeto y convertirnos en agentes de cambio para esa búsqueda desde hace muchos años de ver, escuchar a nuestras lenguas indígenas en todos los contextos comunicativos posibles. Y finalmente, ¿por qué lo estamos haciendo con la Secretaría de Justicia Social y Participación Ciudadana en el municipio de Solidaridad? Ustedes lo saben, Quintana Roo, en particular Cancún, Playa del Carmen, son zonas en donde ha habido mucha migración y por lo tanto la diversidad lingüística y cultural es algo palpable, visto por todos lados, ¿no? Entonces, buscamos responder a una necesidad ante esta diversidad lingüística, pero también ante la desigualdad social que se está dando ahí y que obviamente también impacta en el uso y en el respeto de las lenguas y sus hablantes. Es entonces ese hecho que nos ha provocado esta relación de trabajo con Quetzal, un buen amigo, hermano, con quien hemos estado desde el año pasado, y justamente en febrero del año pasado estábamos haciendo planes para varias cosas, talleres que ya vendrán, y nos llegó la pandemia. Entonces, pero no podemos esperar más tiempo, y por eso, bueno, aquí estamos, Guayanone. Entonces, empecemos a hablar con la diversidad. Repito, seguramente los especialistas esto ya lo saben. Sin embargo, lo que queremos es que también los no especialistas puedan saber de la importancia de la diversidad lingüística en México. Y esto no es nada nuevo. Yo recibí unos comentarios hace poco, me decían, es que la diversidad la inventó el INALI. No es cierto, la diversidad existía desde hace mucho tiempo, ¿no? En México, desde la llegada de los españoles, ya se hablaba de la existencia de más de 500 lenguas, según los historiadores, según los que documentaron este primer encuentro, ¿no? Entonces, la diversidad lingüística en México va más allá de la época colonial, va más allá de la llegada de los conquistadores. Esto existía ya desde mucho antes, ¿no? Sin embargo, es justo en la colonia cuando esta diversidad empieza a provocar ciertos problemas, ¿no? Entonces, una respuesta a esta situación del multilingüismo encontrado por los conquistadores fue no necesariamente la creación de lenguas francas, porque estas se dieron seguramente por las cuestiones de prácticas comunicativas necesarias entre los distintos grupos. Así que en estas comunicaciones, sobre todo en las fronteras interétnicas, interdialectales, fue donde se empezaron a crear las lenguas francas, lenguas de comunicación, que pueden ser, alguien me preguntaba también en algún momento, entonces una lengua franca es un shake, es una ensalada, es una mezcla. Puede ser. Una lengua franca simplemente es una forma que se crea incluso muchas veces de manera artificial para efectos de comunicación, para intercambios muchas veces comerciales, etcétera, ¿no? Entonces, a veces es parte de una lengua con el léxico de otra y así se van creando, ¿no? Entonces, en la colonia se dan estas lenguas francas y una de ellas justamente fue el náhuatl, la lengua de mayor uso en la República Mexicana, hoy día llamada República Mexicana, pero que se ha usado, estaba desde entonces en el centro de nuestro país, ¿no? Otra de las lenguas a las que hacen referencia los documentos históricos es el tarasco, coré o purépecha, que era una lengua de comunicación intergrupal que hoy día se usa en Michoacán, ¿no? Entonces, esa también fue una de las lenguas importantes. Y obviamente no podía faltar nuestra mayatán. La lengua maya, la lengua
que hoy hablamos en la península de Yucatán y que según los historiadores, según estas narrativas, se podía usar hasta lo que actualmente conocemos como Tabasco, esta frontera limítrofe entre el habla maya y el habla náhuatl, ¿no? Entonces, estas tres lenguas, como mínimo, al menos, fueron usadas como lenguas francas ante esta necesidad de comunicación ante el multilingüismo. Entonces, esto, de algún modo, estas tres lenguas solucionaron en buena medida la existencia de esta diversidad de idiomas en esta parte de América. Sin embargo, esto, pues obviamente no implicó, o más bien, implicó que estas lenguas fueran más usadas que las otras, ¿no? Entonces, ¿qué pasa durante la colonia? Por un lado, en los primeros años de la conquista, los misioneros obviamente tuvieron que aprender un buen número de estas lenguas indígenas para sus quehaceres en la misión, ¿no? Y bueno, se dice que en la Nueva España, entre 1524 y entre 1572, al menos existieron 109 obras que hablaban de las lenguas que se hablaban en esta región, ¿no? El náhuatl es la lengua en la que más hubo documentación, y de estas más de 100 obras, se dice que había más de 60 escritas con las que se hablaba del náhuatl. Otras tantas, el 13 del Tarasco, y el maya y el otomí, más o menos un promedio de 10 obras, ¿no? Y bueno, las lenguas de menor difusión también tuvieron algunos registros, pero no tantas como estas lenguas, ¿no? Y si lo vemos un poco en cómo los distintos misioneros se abocaron al estudio de las lenguas, pues en ese caso, los franciscanos fueron los que más labor hicieron de documentación y quienes más la usaron, obviamente, ¿no? De estas 109 obras mencionadas, 80 fueron escritas por franciscanos, 16 fueron obras de dominicos y 13 de agustinos, según García y Casbalceta y Ricardo, ¿no? Entonces, esto nos muestra de algún modo lo importante que fue también para los misioneros el que usaran las lenguas indígenas, ¿no? Sin embargo, hay que decir que estos misioneros, muy pocos de ellos fueron políglotas. Si bien se documenta en la historia de que algunos pudieron hablar más de una lengua por las relaciones que se daban también y que se siguen dando, ¿no? En las distintas lenguas de nuestro México actual, ¿no? Pero algo que sí, y es donde voy a ir, y por eso lo pongo en otro color, ir empezando a empujar, es que existió el reconocimiento de los intérpretes. Y bueno, la historia nos ha mostrado, ¿no?, que la Malinche fue la primera mujer intérprete, y bueno, de la Malinche podríamos hablar de tener otra conferencia, pero es importante destacar el papel que jugaron los intérpretes para esta época en la colonia, ¿no? Entre ambos mundos, obviamente en este primer contacto, una de las necesidades fuertes fue la de comunicarse. Obviamente es por eso que los intérpretes fueron de mucha ayuda, ¿no? Sin embargo, la manera en la que se elegía los intérpretes es algo que, bueno, se puede también discutir, pero algo que hacían era sustraer a aquellos nativos, a aquellos jóvenes que vieran que pudieran tener ciertas cualidades, y los convertían, los enseñaban para hacerlos sus intérpretes, ¿no?
Y esto, bueno, ha sido referido por Bernal Díaz del Castillo, hablando de estos intérpretes, ¿no? Y como la historia de como la Malinche, Malintzin o Malinali, ¿no? Fue una de estas primeras intérpretes. Y en el caso de la península de Yucatán, obviamente el conocido Jerónimo de Aguilar, ¿no? Y bueno, les decía que me interesa ir abonando a esta idea de la importancia de la interpretación. Conforme avanzó la conquista en América, todos quienes intervinieron desempeñaron distintas funciones y en la propia recopilación de las leyes de las Indias firmadas en 1529 es el primer documento legal en donde se reconoce a los intérpretes como ayudantes de gobernadores y de la justicia. Muy temprano en este proceso de conquista y colonización, aparece esto ya de manera legal, ¿no? Y se decía, ¿no?, que estos ayudantes de gobernadores y de la justicia no podían pedir ni recibir de los indios ropa, comida o joyas por esta labor de interpretación, ¿no? Es decir, su reconocimiento conllevaba también un pago que se les daba a ellos. Entonces, de una vez hago la pregunta, ¿y por qué entonces ahora a los que hacemos la labor de interpretación no se nos paga, ¿no? Entonces, como primera pregunta y como primer elemento para ir abonando nuevamente esto, ¿no? En 1537 se autoriza a los indios ser acompañados de un cristiano amigo suyo para que dé fe de la exactitud de lo que dicen los intérpretes. Incluso se habla en algunos otros escritos de también no solamente la obligatoriedad de que esté presente el intérprete, sino también de los castigos a los que puede recibir el intérprete si no hace debidamente su función, ¿no? En 1563, la interpretación adquiere una jerarquía profesional. Se les fija un sueldo según el número de preguntas que interpretan y se les fijan días y horas de trabajo, ¿no? Entonces, ahí está el documento en la recopilación de leyes de las Indias, donde esto empieza a ser reconocido, ¿no? Otro elemento, el tesoro de la lengua castellana, cuya imagen pueden ver del lado izquierdo, de Sebastián de Covarrubias, fue publicado en 1611. Fíjense ustedes, 1611, siglo XVII. Y en él se define por primera vez las características del intérprete. Es decir, esto que en las leyes de Indias ya se decía, ya se señalaba cuáles eran sus funciones, cuáles eran sus pagos y cuáles eran sus castigos. Y ya aparece en un primer diccionario, digamos, ¿no?, donde se reconoce entonces esta labor como parte importante de la intercomunicación. Y bueno, sin embargo, al paso de la colonia, ¿qué pasa, ¿no? Y entonces, para el propósito de los españoles sobre la Nueva España, después de la conquista, estas lenguas francas de las cuales hablaba al principio, pues no les servían de mucho, porque pues para esa labor, ese trabajo, esa chamba de catequización, pues tenían el problema de que se encontraban ante una enorme diversidad de lenguas, ¿no? Entonces, había dos caminos posibles, dos vías posibles. Uno, que los indígenas aprendieran el castellano, o dos, que los misioneros estudiaran y aprendieran las lenguas indígenas. Y bueno, ¿qué pasó? Podemos decir que ambas cosas se fueron dando, ¿no? Al principio, la corte española optó por la primera solución, es decir, regreso, que los indígenas aprendieran el castellano. Y esto aparece ya formulado, digamos que legalmente, en una ordenanza de 1516 que planteaba, y cito,
que haya un sacristán que muestre a los niños a leer y escribir hasta que son de edad de 9 años. Y destaco ahí especialmente a los hijos de los caciques, de los principales del pueblo. Y asimismo les muestran a hablar romance castellano y hace de trabajar con todos los caciques e indios cuanto fuera posible que hablen castellano. Entonces, ojo, esto no era para todos, era únicamente, y allí se destaca especialmente a los hijos de los caciques y de los principales del pueblo, ¿no? Empezamos a ver esta discriminación lingüística que empieza a aparecer desde entonces, ¿no? En 1550, un capítulo de las leyes de las Indias insiste en esta necesidad de difundir el castellano ante, pues como ya dijimos, esta enorme diversidad de lenguas en la Nueva España. En 1575, el virrey Toledo ordena que, y cito, todos hablen la lengua general del lugar y aprendan la española y usen de ella de manera que en las dichas lenguas se les pueda enseñar la doctrina cristiana y ellos la puedan aprender y mejor comunicar con los españoles. En ese mismo documento se señala que esta enseñanza debe darse nuevamente con prioridad a los hijos de los jefes indios, ¿no? Esta información también, como ya habíamos dicho y se destacaba, estaba presente en las leyes de las Indias de 1516, ¿no? Y bueno, aquí aparece nuevamente: ordeno y mando que en cada repartimiento haya casa de escuela, esto es bien importante, para que los muchachos, especialmente los hijos de los caciques principales y más ricos, se enseñen a leer y escribir y hablar la lengua castellana como su majestad lo manda. Para lo cual se procure un indio ladino y hábil, de que hay bastante número en todas partes, que sirva de maestro. Esto es una de las políticas que empiezan a darse en la época colonial. Sin embargo, en los hechos, las cosas no se daban de ese modo, ¿no? Y en contradicción aparentemente a esto que ya estaba citado, Felipe II prohibió ordenar a los clérigos que ignoraran las lenguas indígenas. Es decir, esta ordenanza de Felipe II iba contrario a lo que estaba en las leyes, ¿no? Y esto luego aparece, ¿no? Esta prohibición se aplicó desde 1580 con el náhuatl en México, ¿no? Y hay documentos que refieren que incluso algunos de estos clérigos no fueron reconocidos ante la falta de testimonio, ¿no? De que dominara la lengua del lugar. Entonces, en 1618, unos años después, Felipe II dio a conocer la Ordenanza 43, esta va a ser muy importante para lo que viene, en la que decía: encargamos y mandamos que los sacerdotes, clérigos o religiosos que fueren de estos reinos a los de las Indias y que pretendieren ser presentados a las doctrinas y beneficios de los indios, y destaco ahí, no sean admitidos si no supieren la lengua general en que han de administrar y presentar en fe del catedrático que la leyere, de que han cursado en la cátedra de ella un curso entero o el tiempo que bastare para poder administrar y ser curas. Esto aparece ya, como decíamos, en 1618 como la Ordenanza 43, ¿no? Bueno, muchos dignatarios de la Iglesia apoyaron este punto de vista dictado desde 1516. Y bueno, y aquí es donde podemos ver la otra cara de la moneda, ¿no? En una carta pastoral de 1769, el famoso
arzobispo Lorenzana de México señala, y cito, el mantener el idioma de los indios es contagio que aparta a los indios de la conversación de los españoles. Es mantener en el pecho una ascua de fuego, un fomento de discordia y una piedra de escándalo para que se mire con aversión entre sí los vasallos de un mismo soberano. Entonces, si desde España Felipe II estaba dando espacio, estaba creando una política a favor de las lenguas indígenas, es ni más ni menos que el arzobispo de México quien, ahora sí, que pone ya esto al revés, ¿no? Y entonces, un año más tarde, vemos que la corona española, pues obviamente le toma la palabra al señor arzobispo, ¿no? Y en una cédula real se dice que se pongan en práctica y observen los medios que van expresados y ha propuesto el arzobispo de México para que de una vez se llegue a conseguir el que, subrayo, destaco ahí, se extingan los diferentes idiomas de que se usa en los mismos dominios y solo se usa el castellano. Entonces, si ya había políticas a favor del uso de las lenguas indígenas, es el arzobispo Lorenzana de México quien, a partir de su intervención, pues obviamente la corona española ya contraviene lo que había estado diciendo. Pero a pesar de lo encomendado y ordenado a los frailes y misioneros, pues en los hechos, nuevamente, como ya he dicho, la mayoría de ellos se oponía a aquella hispanización lingüística del indio. Y algunas discusiones importantes se fueron dando y, bueno, las razones eran de dos tipos. Nuevamente retomamos. Una, no había suficientes misioneros para enseñar el castellano en este territorio muy, muy amplio, ¿no? Pero también algunos señalaban que sería muy peligroso dar a estos neófitos la posibilidad de leer por sí mismos los textos sagrados sin una adecuada preparación, ¿no? Entonces, estos dos argumentos empezaron a discutirse y que a la postre fueron cambiando el paso de esta historia lingüística. Entonces, optaron por una solución intermedia. Y eso lo vemos en muchos casos, ¿no? Los textos sagrados se escribieron en latín y en algunos casos se prohibía su traducción a las lenguas indígenas, con excepción, y también de ahí hay mucha documentación al respecto, ¿no? De las oraciones usuales, como el Padre Nuestro, el Ave María y el Catecismo, ¿no? Pero se adoctrinaría al indio en su propio idioma. Entonces vemos ahí la aparición del latín y las lenguas indígenas, ¿no? Como parte de esta negociación, si ustedes quieren, ¿no? De cualquier manera, lo que se procuraba era que los indios hablaran castellano y empezar a limitar el uso de las lenguas locales, de las lenguas nativas. Mientras que los sacerdotes tenían la obligación de conocer la lengua general de la región, como ya había sido propuesto y dictado en las leyes, ¿no? Entonces, es así como empezamos a ver que el español se establece, y así entrecomillado, jurídicamente como lengua exclusiva de la campaña misionera, obligando de alguna manera a las lenguas locales, a las lenguas autóctonas, a un uso clandestino. Aunque en la práctica las lenguas indígenas siguieron utilizándose por los misioneros hasta el siglo XVIII más o menos, ¿no? Hacia finales del siglo XVII vemos otras cuestiones que van a ser importantes, ¿no? La enseñanza del castellano tuvo obviamente su importancia,
pero sobre todo una importante función política, y que se podía ver en esta ordenanza que señalaba que solo los bilingües podían ocupar cargos públicos. Entonces, ya tiene, digamos, otro rango, otro nivel, el que se puedan las personas decir y mostrar como bilingües, ¿no? A principios del siglo XVIII se decreta así poco a poco el exterminio de las lenguas indígenas, dado que se procura que los cargos públicos y los cargos políticos se empiecen a dar a aquellos que son bilingües. Sin embargo, a los indígenas se les sigue y sigue discriminando, ¿no? Hacia el final de la colonia se generaliza entonces la obligatoriedad del español en prácticamente todos los ámbitos, no únicamente en el ámbito religioso, sino también otros espacios políticos y educativos, ¿no? Y justamente el que dentro o en el marco de la educación empiecen a darse estos cambios, se establece entonces un nuevo elemento que viene a abonar a esta discriminación, ¿no? Se establece la necesidad de leer y escribir el español. Y esto entonces va llevándonos hacia un bilingüismo sustitutivo, un bilingüismo en donde primero eran las lenguas indígenas las más habladas. Se empieza a hablar el español a la par, entonces teníamos un bilingüismo en donde estaban las dos lenguas, pero después, por estas acciones políticas, las lenguas indígenas van siendo discriminadas y el español empieza a sustituirlas, ¿no? Y obviamente la lectura y la escritura ya no se enseñaba en las lenguas indígenas, se enseñaba en el español, y esto es otro de los elementos que ha ido en contra del uso de nuestras lenguas originarias, ¿no? Entonces, desde los albores de esta controversia, como veíamos, entre la evangelización en la lengua indígena o el castellano, el argumento que siempre señalaban era que los indios se convertirían en civilizados, ¿no? Siempre y cuando se aculturaran en la lengua de los colonizados, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado esto, ¿no? Que para poder ser personas incluso habría que civilizarnos, y esta civilización estaba ligada siempre al uso del español, ¿no? En todas sus manifestaciones. Entonces, estas políticas de implementación del español por encima de las lenguas aborígenes, por encima de las lenguas locales, empezaron a dar frutos. Obviamente, para el siglo XIX, solo el 20% de la población mexicana, que en un principio todos hablaban lengua indígena, pues empezaron a disminuir hasta quedar, ¿no? Para finales del siglo XIX, solamente el 20%, ¿no? El siglo XIX justamente marca un cambio tremendo, ¿no? Se inicia en México una cultura letrada, ya lo habíamos dicho, se procura la enseñanza de la escritura y de la lectura, y esta cultura letrada privilegia al español como lengua escrita en la escuela y también en la legislación en los hechos, ¿no? La escritura, sin embargo, de las lenguas indígenas, si acaso se promueve con algunas otras finalidades, pero no para la educación, no para los objetivos de la educación, ¿no? Muchas veces se les ve simplemente como testimonio, como reflejo de la diversidad cultural o como parte de esta cultura, pero además ligada casi siempre al pasado, pero no al mismo nivel con el que se ve el español, ¿no? Entonces, la política del lenguaje en México puede considerarse entonces exitosa dentro de este marco del proyecto nacional. Se busca una única nación, y aquí pues la extensión del uso del español pues poco a poco recibió más acuerdo que desacuerdo entre las distintas posiciones políticas de la época.
tanto liberales como conservadores, ahora sí que estuvieron a favor de la imposición del español, ¿no? Y que es lo que se ha seguido dando. Pues bueno, hablando de las políticas lingüísticas, vamos a dar un salto ya para ir centrándonos en lo que necesitamos atender. Creo que esta parte de la historia, esta parte del pasado, es importante para que ustedes pudieran tener idea, pudieran ver de qué hablamos cuando hablamos de la riqueza y de qué hablamos cuando hablamos de las políticas y de qué hablamos cuando hablamos de la discriminación lingüística. Hay un principio del reconocimiento a esta diversidad, ¿no? Un cambio también, otro giro de tuerca que se empieza a dar recientemente. Veamos, en un contexto mundial hay obviamente una mayor apertura a la diversidad cultural y lingüística, ¿no? Eso, ni dudarlo, lo vamos viendo cada vez más, ¿no? Por otro lado, la globalización, la llamada globalización, nos ha llevado a la apertura de fronteras nacionales y entonces también se empiezan a reconocer lenguas transnacionales, ¿no? Y no solamente ligadas a fronteras políticas. Y eso es favorable, ¿no? También la crisis del modelo de Estado-nación permite ver las naciones que muchas veces fueron naciones de refugio en donde han estado nuestros hermanos indígenas, ¿no? Y bueno, también se empiezan a dar nuevas formas de cohesión social y nuevos actores sociales empiezan a aparecer y muchas veces surgidos de estos estados-nación en donde la cultura, los grupos étnicos locales empiezan a defender sus derechos, su patrimonio y su propia identidad, ¿no? Entonces, este marco nos ha permitido ver la diversidad lingüística unida desde un poco, bueno, al menos en esta exposición, la he tratado de llevar, ¿no?, al lado de los derechos humanos, y es así necesariamente como debemos de verlo, ¿no? Tenemos todos, como seres humanos, derecho a expresarnos y comunicarnos libremente en la lengua nuestra. Tenemos derecho a la información, lo cual obviamente muchas veces no se está dando. Tenemos derecho también a ser y vivir distintos, pero todos estos derechos deberían y debemos de buscar que estén asociados a los derechos económicos, a los derechos políticos y a los derechos sociales. Si vemos los derechos lingüísticos así solos, justamente nunca vamos a dar ese salto, ¿no? Es ahí donde obviamente, no lo quiero decir mucho para no meterme a la política, pero justamente nuestros legisladores es donde tendrían que trabajar, ¿no? Y deberían de estar escuchando estas cuestiones, estas discusiones, ¿no? Entonces, se inicia una política de reconocimiento a esta diversidad lingüística y cultural y, sin embargo, todavía no hay políticas pertinentes porque todavía no logramos concretar el manejo de esta diversidad, ¿no? Entonces, sin embargo, creo que hay algunos pasos bien importantes que se han dado, ¿no? Y México puede presumir de eso, que tiene suficientes leyes. Tenemos la Constitución Política, donde se reconoce el carácter pluricultural de la nación. Es un paso bien importante. En la legislación nacional podemos hablar, para empezar, de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Está la Ley Federal para prevenir y erradicar la discriminación. Se han dado muchas reformas al Código Federal de Procedimientos Penales, reformas a la Ley General de Educación, por ejemplo, ¿no? Y a nivel de Estado, podemos hablar tanto de Yucatán, Campeche, como Quintana Roo, que en las legislaciones estatales ha habido distintas iniciativas que se han convertido en ley en materia de derechos y cultura indígenas, ¿no? Que bueno, en estos tres estados, en esta península, en esta región,
ya están legislados. Sin embargo, todavía falta mucho más, ¿no? Entonces, sin embargo, otra vez puedo decir que hay un principio de reconocimiento de esta diversidad y que se marca, por ejemplo, en lo que decíamos en la Constitución Política, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? En el artículo 2, ¿no? Entonces, donde se reconoce esta pluriculturalidad, ¿no? Que bueno, ustedes ya seguramente se la saben. Entonces, lo otro, y es el tema principal de este seminario, ¿no? La Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que es así como se reconoce, ¿no? A lo mejor no estamos tan de acuerdo en el nombre, en el título, pero deberíamos discutir más los alcances que el nombre, ¿no? Entonces, en el 6 de junio de 1996, la Conferencia Mundial de Derechos Lingüísticos, reunida en Barcelona, aprobó la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos y que esto es un primer paso a nivel mundial que empieza a abrir el camino hacia lo que en nuestros estados, nación, en nuestros países se han ido dando, ¿no? De 1995, justamente en un congreso que se realiza en varias partes de Europa y en el que su servidor le tocó representar a México y Centroamérica como joven indígena, estamos hablando del 95, se empezaba a discutir justamente de los derechos lingüísticos y culturales, y todavía eran las primeras pretensiones de establecer, ¿no? Pero en 1996 justamente se da este primer gran paso. Y bueno, una de las aportaciones que podemos decir como más importantes al derecho lingüístico es el hecho de que esta declaración considera inseparables e interdependientes las dimensiones colectiva e individual de los derechos lingüísticos. Y bueno, ¿por qué es importante? Porque justamente hay que ver que la lengua es un reflejo de la colectividad. La lengua se forma, se crea, se mantiene en el seno comunitario, en el seno familiar, pero justamente el reconocimiento no es individual. El reconocimiento es a esa lengua que es también identitaria de una comunidad, de un Estado-nación, ¿no? De esta manera, entonces, el ejercicio de los derechos lingüísticos individuales hay que hacerse efectivos dentro de un marco de la colectividad. Y bueno, esto a la postre puede ser, ya saben ustedes, que las leyes dependen desde donde se les mire, ¿no? Y justamente eso ha sido uno de los problemas, eventualmente, cuando alguien en un contexto de la justicia alude a su derecho a tener, digamos, justicia en su propia lengua, pues obviamente primero tiene que demostrar, bueno, así era hasta hace algunos años, ¿no? Tenía que demostrar que era parte de una comunidad. La comunidad lo tenía que reconocer. Para eso entonces, algunos de nosotros, desde el Centro INA Yucatán y desde el propio Instituto Nacional de Antropología e Historia en México, empezamos a trabajar el tema de los peritajes, no solamente los peritajes culturales, que fue con lo que empezamos, sino también con los peritajes lingüísticos. Y podemos decir allí que en Yucatán hemos sido pioneros en esto, y desde aquí se ha generado a nivel nacional e internacional protocolos de atención a esta diversidad lingüística, pero siempre en esa defensa de mirar la lengua como un patrimonio cultural, inmaterial, pero ligado a todos los conocimientos y ligado también a este sentir identitario como parte de una colectividad, ¿no? Entonces, eso es algo que no se debe de perder de vista, ¿no? Entonces, bueno,
Este gran paso fue muy importante porque de algún motivo tenía un objetivo primordial, que era corregir los desequilibrios lingüísticos de manera que asegure, por un lado, el respeto y el pleno despliegue de todas las lenguas, y que establezca los principios de una paz lingüística. Esto es bien importante, a lo mejor nosotros no alcanzamos a dimensionar, porque afortunadamente en nuestro país no ha habido estas violaciones a nuestros derechos como en otros países en donde han implicado también la muerte no de una persona, a veces de un pueblo, ¿no? Por el solo hecho de hablar una lengua diferente, ¿no? Entonces, esto es bien importante, la paz lingüística planetaria, justa y equitativa, como factor principal de la convivencia social. Este es el enorme marco en el que puedo decirles, nos movíamos en los años 90, y es así como desde la UNESCO, en una de sus ramas, el Lingua Pax, y de la cual formo parte. Lingua Pax es la paz lingüística. Hemos buscado corregir estos desequilibrios, ¿no? Entonces, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los pueblos indígenas, entonces, no voy a revisar todo su capitulado, seguramente ustedes ya deben conocerlo, y si no, pues es una de las tareas pendientes, compañeras, compañeros, ¿no? La Ley General de Derechos Lingüísticos, en su artículo 4, señala que las lenguas indígenas que se reconozcan en términos de la presente ley y el español son lenguas nacionales. Y esto ha sido tema de discusión, ¿no? Se eleva al rango de lengua nacional, pero no se oficializan. Y algunos dicen que probablemente ahí es donde tendríamos que llegar a la oficialización para su pleno reconocimiento, ¿no? Sin embargo, la propuesta en un principio, en las primeras discusiones, justo buscábamos eso, ¿no? Que se oficializara el uso de nuestras lenguas indígenas. Y bueno, es parte de la tarea pendiente. Sin embargo, ya aquí hay que ver que, digamos, si se trata de ver la ganancia, es que ya las lenguas indígenas y el español tienen el mismo carácter de reconocimiento en nuestro país. El artículo 7 señala que las lenguas indígenas, serán válidas, al igual que el español, para cualquier asunto o trámite de carácter público, así como para acceder plenamente a la gestión, servicios e información pública. Y es aquí donde empezamos a ver justamente que esta ley no está siendo aplicada. Yo mismo he mandado oficios, hoy sí, no voy a decir a quiénes, y no me responden en mi lengua, ¿no? Y bueno, y ahora me la están devolviendo. Están mandando oficios al INAH solicitando a través de acceso a la información pública muchas cosas en las lenguas indígenas. Ese es justamente el carácter de defensa de las lenguas que tenemos que hacer. Pero tenemos que tener gente preparada para responder también a esto, ¿no? En el artículo 9 se señala que es derecho de todo mexicano comunicarse en la lengua de la que sea hablante sin restricciones en el ámbito público o privado, en forma oral o escrita, en todas sus actividades sociales, económicas, políticas, culturales, religiosas o cualesquiera otras, ¿no? Sin embargo, a mí mismo me ha pasado muchas veces que empiezo a dar las conferencias en maya y en algunas ocasiones me han dicho, oiga, ¿por qué no habla en español, ¿no? Y yo siempre digo, como ejemplo, si viene un extranjero y habla en su lengua, y aunque no lo entiendan, no dicen, oiga, ¿por qué no habla en español, ¿no? Entonces, es ahí donde sí decimos que hay discriminación desde adentro, ¿no? Si es un extranjero que lo hace, a él se le respeta, pero si es un indígena que lo hace, y me lo han dicho, qué mamón eres. Y sí, perdonen ustedes que lo diga, pero así es como lo dicen. Entonces, ¿por qué no hablar en español? Me preguntan. Y yo pregunto, ¿por qué no hablar en mi lengua, ¿no? Entonces, está en la ley de derechos lingüísticos, pero no lo aplicamos. Y en muchos de los casos tampoco nos animamos a hacerlo, ¿no?
Entonces, uno más, el artículo 10 señala que el Estado garantizará el derecho de los pueblos y comunidades indígenas el acceso a la jurisdicción del Estado en la lengua indígena nacional de que sean hablantes. Para garantizar este derecho en todos los juicios y procedimientos en que sean parte individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales, respetando los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bueno, también dice que las autoridades federales responsables de la procuración y administración de justicia, incluyendo las agrarias y laborales, proveerán lo necesario a efectos de que en los juicios que realicen los indígenas sean asistidos gratuitamente en todo tiempo por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua indígena y cultura. Y bueno, se habla de la obligatoriedad de tener intérpretes, pero obviamente las propias instituciones leen esto y dicen necesito un intérprete, y ahí hablan a don Fidencio, o ahí hablan a doña Mayusa, o ahí hablan a cualquiera de los compañeros que son intérpretes, algunos de ustedes, y a mí me han aplicado y dicen en el artículo 10 dice que los indígenas sean asistidos gratuitamente, o sea, hace que no te puedo pagar, ¿no? Lo dice la ley. No, lo que dice la ley es que al indígena no le vas a cobrar, pero las instituciones deben de tener intérpretes, y si no los tienen, contratarlos, y si son de fuera, pagarles, ¿no? Entonces, esa es la parte en donde tenemos que trabajar. No solamente hay que formarlos, capacitarlos, sino también que se provea este servicio, que es uno de los derechos que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, bueno, de cualquier modo, estos 4 artículos nos empiezan a mostrar qué tan importante es esta ley, qué tan importante es su aplicación ante nuestra diversidad, ¿no? Entonces, una manera en la que nosotros debemos gestionar esta diversidad es justamente la atención debida. Y esta diversidad que en México, bueno, todos ya deberíamos de saber esto, ¿no? Que hay 11 familias lingüísticas, hay 68 agrupaciones lingüísticas, y tenemos 364 variantes lingüísticas que yo siempre he defendido que deberían de verse como 364 lenguas. Y la importancia de verlas así es porque en la oralidad, en el habla, estas variantes pueden ser muy, muy diferentes. Si bien en la escritura se pueden buscar formas de homogenizar, sin embargo, en la oralidad yo creo que deben de ser reconocidas. Así que a la pregunta de siempre de cuántas lenguas hay en México, les digo que 365, una para cada día del año, como lo decíamos cuando me tocó justamente construir este trabajo conjunto con las comunidades y coordinado desde el INALI para efectos de generar el catálogo de lenguas indígenas nacionales, ¿no? Entonces, esta es la diversidad que nosotros tenemos. Hablábamos de 11 familias lingüísticas, que ahí tienen del lado izquierdo, 11 familias que podemos ver en este mapa lingüístico de nuestro país, y que nos muestra una enorme diversidad, pero del centro de México para abajo, justamente al sureste. Sin embargo, a este mapa tendríamos que empezar a ver también, añadir, actualizar todos estos movimientos territoriales, migratorios que se van dando y que justamente empiezan a cambiar nuestro mapa, y que justamente la península de Yucatán no escapa a ellos. Y en particular Quintana Roo, el estado más joven de México, que se ha poblado con mucha gente que viene de otros estados, de otros países, así que la diversidad que hay que atender si valoramos la Ley General de Derechos Lingüísticos y los derechos humanos, entonces es una enorme labor que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, justamente lo que tendríamos que empezar a ver es
¿qué implicaciones tiene el que nosotros reconozcamos esta diversidad? Pero también, ¿cuáles son las complicaciones, ¿no? Las complicaciones obviamente no deben de ser para el hablante. Desgraciadamente, al que siempre se le complica la situación es al hablante, a las comunidades, ¿no? Entonces, es aquí donde me parece que ya hemos dicho, México es rico en lenguas, es una enorme diversidad que muchas veces, y sobre todo en los días internacionales de las lenguas indígenas, todo mundo presume, pero no se atiende, ¿no? Y siempre dicen, pues es que es complicado. Entonces, empecemos. La diversidad lingüística mexicana es una riqueza, pero que también se está perdiendo y cada vez con mayor agilidad. Vemos que hay no solamente la disminución de hablantes, sino también la disminución de espacios en los que las lenguas se usan, ¿no? Y eso es el riesgo cuando los espacios de comunicación van perdiéndose, ¿no? Y hay casos bien claros en los que nosotros sabemos que las lenguas solamente se usan en el contexto familiar, o incluso hay casos que se han documentado que solo en el contexto de la cocina, o en el contexto de la milpa, en el contexto del campo, pero no en toda la comunidad incluso, ¿no? Entonces, eso como primer principio. Hay que ver que esta diversidad pues tenga mayor vitalidad, mayores espacios, pero también mayor reconocimiento, ¿no? También, si buscamos que estas lenguas sean enseñadas, sean valoradas, hay que capacitar a la gente. Y aquí no solamente le toca al hablante, es también obligación de los no hablantes sumarse a este esfuerzo, ¿no? Y muchas veces me han dicho los no hablantes, ¿y yo por qué? ¿No? Entonces, creo que aquí justamente ese es un acto de discriminación, ¿no? Y sé, y muchas veces lo he dicho, y seguramente no faltará que aquí empiecen a criticar, ¿no? Pero si nosotros como mexicanos no valoramos esta diversidad lingüística como parte de nuestro patrimonio, pronto se estará perdiendo. Y muchas veces lo que pedimos, lo que decimos, no es que aprendas nuestra lengua, ojalá se diera, pero al menos la respeten y respeten nuestros espacios, ¿no? Lo hemos dicho hasta el cansancio muchas veces. Hasta hace algunos años nos escuchaban hablar maya, nos escuchaban hablar tiyazá o no sé, cualquier otra lengua, nos miraban, o como decimos aquí, nos malmiraban y dejábamos de hablar, ¿no? Entonces creo que esto ha cambiado. Las y los jóvenes también ahora están ganando algunos de estos espacios y ya no nos avergüenza. Eso es parte de lo que tenemos que contrarrestar, ¿no? Y bueno, sobre eso hay muchos trabajos, sobre la vergüenza lingüística, ¿no? Bueno, la falta de una política lingüística adecuada, sin duda, ¿no? México tiene, como ya vimos, leyes, que si bien hay que mejorar, tiene instituciones, ¿no? Pero hace falta una planeación lingüística. No podemos tener una única política lingüística en todo México. Lo hemos dicho muchas veces, entonces no podemos ver de la misma manera lo que ocurre en el caso particular de nuestro Mayatán y el Kikapú, por ejemplo, ¿no? O el famoso Ayapaneco, o cualquier otra lengua, ¿no? Yo creo que ahí tendríamos que pensar hacia dónde llevar nuestras propias lenguas y en las que le toca a las instituciones trabajar junto con las comunidades lingüísticas. Pero es bien cierto, si la comunidad no quiere, es difícil, aunque manden al lingüista, al mejor lingüista, llegue la mejor institución, pero si la comunidad
no quiere, es muy difícil. Entonces, hay que cambiar esas actitudes de las comunidades, justamente empezando desde abajo, trabajando con los niños, con los jóvenes, para ver, impregnarlos de esta riqueza lingüística y cultural que nosotros tenemos. Y esa es parte de la labor que hemos estado haciendo algunas y algunos que queremos y nos queremos como somos, ¿no? Entonces, la aplicación de políticas lingüísticas tienen que ser adecuadas, tienen que ser políticas que vayan acorde a lo que se planee para cada una de las lenguas, ¿no? Y bueno, esta tabla me ha servido mucho para ir viendo cómo cuando en el siglo XVI, hablamos de 1570, cuando se tienen los primeros registros poblacionales, y podríamos decir que más o menos el 98% de la población en la Nueva España era hablante de una lengua originaria, ¿no? Para 1646 ya es más o menos el 75%. Para 1810 era más o menos el 60%. Pero algo pasa en 1810, ¿no? Hay una política en la nación de buscar una única nación, y como esta idea de que a cada nación corresponde una lengua, se propuso que el español sea la lengua nacional. No hay ninguna ley que lo señale. Ojo, y esto lo hemos discutido muchas veces. México no tuvo una lengua oficial. En los hechos fue que, como ya hemos visto, se fue dando que el español se convirtiera en la lengua oficial. Pero esta búsqueda de un Estado-nación en 1810, con la independencia, hace justamente que esta política lingüística a favor del español disminuyera el uso de las lenguas originales, de lo cual no hemos podido restablecer, ¿no? Y difícilmente se hará si no cambiamos las políticas. Y en el caso de la lengua maya, si lo vemos para 1895, más del 60% de la población en lo que era Yucatán, todavía no eran la península de Yucatán, ¿no? No se dividían los estados, más del 60% hablaba la lengua maya, mayatán. Para 1900, sigue arriba del 60%, para 1910 era un poco allá del 50%. Pero algo pasa en 1910. En México, la Revolución Mexicana, y justamente, y eso abona a esto, como nos conocen, la hermana República de Yucatán. Entonces Yucatán dice, mucho gusto, revolución, y Yucatán, hay un cambio. Hay una recuperación, un fortalecimiento de la identidad y la mayanidad sub. Para 1910 se da el cambio, 1930 vemos que aumenta, 1940 todavía sube un poco más. Pero justamente para mediados del siglo XX se empiezan a dar nuevas políticas a nivel nacional centralizantes y empieza a bajar nuevamente, ¿no? Entonces, y eso es lo que nos ha llevado a la realidad lingüística que tenemos en la actualidad. Y quiero ver cómo voy de tiempo. Creo que, bueno, ahí la llevo un poco. Me gusta mucho este cuadro con el que, bueno, desde el INALI trabajábamos para ver cómo ha sido el cambio que se ha dado, conjuntando los resultados del censo del año 2000, ¿no? Nos servía un poco para ver cómo estos cambios se iban dando, cambios que yo ya iba proponiendo en mi época chamaquil, como dicen mis cuates, de estudiante. Decía, algo está pasando, y vean cómo desde los años 80 se empieza a cambiar y a haber una disminución de hablantes, el porcentaje de hablantes, etcétera, ¿no? Y esto para el año 2000 nos muestra, ¿no?, cómo el grueso de la población hablante es la que se registra en este rango de edad que va de 20 a 24 años, en donde más o menos el 4.8% de las mujeres dijo hablar lengua maya.
En el caso de los hombres era el 5%. Sin duda, el porcentaje de mujeres debe de ser mucho mayor. Sin embargo, como siempre lo he dicho, hay ahí múltiples factores de discriminación, en los cuales las mujeres no siempre aceptan ser, primero, el ser mujeres es muchas veces un contexto de discriminación por este machismo engendrado en México, el hecho de ser indígenas, el hecho de ser hablantes. Es una triple discriminación que obviamente abona a pues el ocultamiento de esta identidad, ¿no? Y bueno, en este caso me ha interesado mucho y es donde yo he lanzado mis misiles, mis bombas yucatecas, es en este rango de edad que va de 5 a 9 años, en los niños y niñas, porque justamente están en edad escolar y vemos que es ese contexto donde hay menos hablantes. Para el año 2000 era el 3.4% de niñas y los niños el 3.5%. Pero 5 años, solamente un lustro, bastan para mostrar esto que pega fuerte para los que estábamos pensando en esto. Para el 2000, en el caso de las mujeres, las chavas de 20 a 24 era 4.8, en el 2005 era 4.4, los chavos el 5% y en el 2005 el 4.6, pero las niñas 3.4 y 3.5 baja a 2.5 y 2.6. Para el año 2000 esto bajó a menos del 1%. Y bueno, para el 2020 todavía no he hecho el ejercicio, pero es donde entonces es súper, mega, ultra preocupante. ¿Qué pasa con los niños? Están dejando de hablar maya. Entonces, pues la respuesta la sabemos todos, ¿no? En este trabajo publicado en el diario de Yucatán, en temas de educación, pues nos dicen, los niños no quieren hablar en maya, prefieren el español en las comunidades del interior del estado. Y bueno, ya hemos visto, y aunque para el diario Yucatán esto era una sorpresa por los resultados, sin embargo nosotros ya lo veíamos y ya lo veníamos diciendo, ¿no? Y bueno, un poco los datos en el marco de la educación decían que el 33% de los profesores entrevistados no hablan ni entienden la lengua maya, pero eran profesores de educación indígena. Guay. El 50% de papás prefiere que la enseñanza de sus hijos sea en español y no en maya, en la mitad, ¿no? 47% de las clases se imparten en español con algo de maya en el contexto de la educación indígena. Entonces, esto justamente es lo que hay que cambiar, este modelo que no ha funcionado. Y por eso es que hemos estado siempre diciendo que para ello las políticas públicas tienen que ser pertinentes, tienen que ser adecuadas a las características particulares de cada una de las lenguas, de cada uno de los grupos, ¿no? Eso es, a mi parecer, lo que nosotros tendríamos que estar haciendo. Pero ¿cómo hacerlo entonces? Necesitamos trabajos de lingüística aplicada, que realmente hay muy pocos. Y es ahí donde, bueno, como una autocrítica a nosotros los lingüistas, es que pues ya basta de estar publicando fonologías que no les sirve a las comunidades, morfologías que no entienden las comunidades, y mientras sigamos trabajando, buscando puntos para el SNI, las lenguas se están perdiendo, ¿no? Entonces, perdón, pero esa es la realidad. Hay que hacer una planeación lingüística, y si no, ¿de qué sirven las instituciones? Hay que hacer políticas lingüísticas que vayan elevadas a políticas públicas. Y es ahí donde Asuntos Indígenas en Playa del Carmen tiene una tarea. Es ahí donde el Indemaya, donde el Inmaya tienen tareas pendientes y para eso fueron creadas, ¿no? Entonces,
eso es parte de lo que tendríamos que buscar, la pertinencia de políticas lingüísticas. Y alguna vez, no voy a decir quién, me dijo, tú siempre hablas de ello, pero ¿qué son las políticas lingüísticas? ¿Qué son las políticas públicas? Pues es aquello que el gobierno escoge hacer o no hacer, ya sea a favor o en contra, pero es una política, ¿no? Es una práctica social y que vamos viendo muchas de las veces se politiza, ¿no? Pero no es lo mismo la politización en aspecto partidista, ¿no? Que estos hechos que tienen que hacerse para tomar, para tomar una decisión de cómo, cuándo, qué hacer en estos casos, sobre todo, como ya hemos dicho, de la diversidad lingüística y cultural que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, estas acciones de gobierno, de instituciones, de organizaciones, muchas veces son búsquedas de respuestas a las demandas de la sociedad. Yo por eso decía al principio, este seminario es parte de esa demanda que ya vimos en la sociedad, no solamente quintanarroense, sino en la sociedad mundial, de ser atendida, de ser visto su derecho lingüístico como un derecho cultural, pero también como un derecho humano ante las problemáticas que estamos viendo, ¿no? Y bueno, estas políticas públicas también son el conjunto de actividades que las instituciones de gobierno, actuando directamente o a través de agentes y que van dirigidas a tener una influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos, según Pallares, es este modo de actuación. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, pero obviamente hay que entender la situación para poder atender el problema. Entonces, en nuestro caso, lo que hemos estado planteando desde hace muchos años, y puedo estar siendo repetitivo de cosas que he dicho constantemente, es que en la actualidad ya no es posible, ¿no? Ya no debemos de ver la diversidad lingüística como una resistencia al cambio. No es que queramos que permanecer mostrados o caricaturizados como nuestros ancestros o, como lo he dicho siempre, shkaretizados, ¿no? No es eso lo que se busca, ¿no? Tampoco buscamos un atrincheramiento de las minorías en las zonas de refugio. No queremos minorías étnicas, no queremos más bien que estos grupos indígenas sean minorizados y que estén en estas zonas de refugio o de conservación, ¿no? No queremos que nos conserven como hemos sido descritos en la historia y vistos como en la antigüedad, ¿no? Hoy día las búsquedas de este reconocimiento a la diversidad tienen que ver con reivindicaciones que se tienen que procurar en términos de los derechos modernos, en términos de la adecuación de estos derechos que hemos visto desde los derechos internacionales, ¿no? Y que en las sesiones pasadas que tuvimos otras conferencias hablando del derecho, ¿no? Es hacia eso donde lo tenemos que llevar. Y esto no es obra o no debe ser únicamente de los países desarrollados, industrializados, sino también de todos los estados-nación, de todos los grupos, ¿no? Entonces, por ahí me parece que tendríamos que ir trabajando. En estos procesos de cambio que vamos viendo más constantemente, el concepto de derecho lingüístico es cada vez más importante. No solamente por la procuración, la búsqueda del uso de estas lenguas minorizadas en contextos de hegemonía lingüística, ¿no? Sino también hay que ver que estos derechos lingüísticos, como ya he dicho, forman parte de los derechos humanos fundamentales. Es así como tenemos que ligarlos en la defensa jurídica, pero son los derechos lingüísticos, tanto los míos, como, vistos, como decía, como derechos colectivos, ¿no? Y esto hay que sumarlo junto con los principios universales
que están proclamados en otros derechos internacionales, en donde conceptos como la dignidad humana o la igualdad, la equidad o esta paz lingüística que hemos dicho forman parte de todo este ambiente en donde las lenguas tienen que irse desarrollando, desenvolviendo y practicando, ¿no? Entonces, en un nivel individual, viéndolo particularmente en cada persona, en cada uno de nosotros, todo lo anterior significa entonces el derecho que yo tengo como persona, como maya, a identificarme de manera positiva con mi lengua materna y que esa identificación sea respetada por los demás. Es lo que yo decía, basta con que los hablantes hagamos esta defensa y los no hablantes reconozcan esta postura, eso puede generar cambios a favor de esta equidad, de esta permanencia de ambas lenguas, ¿no? Esto implica como derechos fundamentales el derecho de cada uno de nosotros, el derecho de cada individuo, no solamente de aprender, sino también de desarrollar libremente nuestras propias lenguas, nuestras propias diferencias lingüísticas, en las cuales, como ya hemos dicho en los artículos formulados o capitulados en la Ley General de Derechos Lingüísticos, a recibir educación pública a través de nuestras propias lenguas. Tenemos derecho a usarlas en contextos oficiales, ¿no? Y también, pues obviamente, el derecho y la oportunidad por lo menos de aprender una de estas lenguas que en algunos casos son lenguas oficiales y que, bueno, hacia allá es hacia donde es el intento, al menos para el caso de Yucatán, el caso de Quintana Roo, en donde ya se está legislando a favor del uso oficial de estas lenguas. Al menos en Yucatán, en el caso del gobierno del estado, pues se trabaja desde la propuesta y desde el reconocimiento del señor gobernador de hacer de Yucatán un estado bilingüe. Y ya aparejando la legislatura, se han hecho cambios en donde ya se hace oficial la enseñanza de la lengua maya en la educación básica, ¿no? Estos son esos pequeños esfuerzos que se están haciendo. Obviamente falta mucho más y es ahí donde creo que estamos llamados todos, tanto hablantes como no hablantes, pero también donde las instituciones todavía tienen mucho que dar, mucho que ofrecer, pero sobre todo mucho que entender, ¿no? En el nivel de las comunidades lingüísticas, ¿qué es lo que tenemos, debemos y podemos hacer como comunidad? Hay que ver este derecho como un derecho colectivo en el cual podemos mantener, defender, postular nuestra identidad y nuestras alteridades etnolingüísticas. No debemos ver, ¿no? Siempre he dicho, la lengua separada de todos los demás elementos de la cultura, ¿no? Por eso he insistido en esta necesidad de ver estos elementos identitarios como lingüoculturales, ¿no? Donde lengua y cultura están aparejados, están unidos y son indisolubles, ¿no? Entonces, por ahí tendría que caminar la lingüística, a recuperar estos elementos culturales. Por ahí la antropología tiene que ir de la mano de la lengua. Entonces, es también nuevamente parte de esos hechos que en la propia academia se ha dado, ¿no? Entonces, bueno, la autocrítica creo que es importante de ver todo eso que hemos dejado de hacer como académicos, como investigadores y como agentes que podríamos ser agentes de cambio. Pues cada comunidad debe poder establecer y mantener escuelas y otras instituciones educativas, controlar el currículo y enseñar en sus propias lenguas. Si esperamos a que llegue la Secretaría de Educación Pública a hacerlo, va a estar difícil. No va a estar en chino, va a estar complicado porque, bueno, a lo mejor sí en chino, porque a lo mejor acaban enseñándonos chino, ¿no?
Pero lo que sí hay que ver es que las propias comunidades pueden, deben y ojalá procuráramos reeducarnos en medio de nuestras colectividades. Es lo que hemos intentado o en algunos proyectos, los nidos de lengua, que no siempre han sido eficientes, pero que en el caso de la península de Yucatán, desde 1994, su servidor ha creado un proyecto que no es institucional, es un proyecto colectivo en donde varios de nosotros, y seguramente ustedes que están por ahí, han sido parte, y es este Mulmeyá, en donde la insistencia en que aquí estamos y estamos vivos nos ha llevado a ver quiénes somos, a repensarlo, replantearlo y reeducarnos desde adentro, ¿no? Entonces, si bien no trabajamos con nidos de lenguas, entonces yo un poco como criticando, que me gusta hacerlo, hacer los nudos de lengua. ¿Por qué? Porque en estos contextos en los que la migración se da, tenemos a los niños, tenemos a los abuelos, en algunas ocasiones, pero los papás están, no sé, en el caso de Quintana Roo, están en playa, están en Cancún, están en Mahahual, o en Chetumal, o en Mérida, o en los Estados Unidos, pero no están en su comunidad. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho, como siempre digo, el metiche lingüista antropólogo? Es generar ese intercambio entre abuelos y los niños para empezar a hacer estos nudos de lengua. Y a partir de ello hemos tenido, junto con el apadrinamiento, acompañamiento, compadrazgo con el CIESAS, la producción de materiales audiovisuales que han servido para este proceso de reeducación desde las comunidades, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que estamos haciendo. Bueno, con la Secretaría de Educación en Yucatán, pues también empezar a trabajar con los semilleros de lenguas, un poco retomando la idea, el concepto de nudos de lengua, de nidos de lengua, pero pensar también en elementos culturales propios, ¿no? Estas son ideas que se pueden ir dando y que obviamente Inmaya, Indemaya, asuntos indígenas, el propio INA y el CECIDI, tendríamos que empezar a trabajar con las comunidades. Entonces, para ir cerrando, ¿qué es lo que tenemos, debemos y qué podemos hacer hoy? Sería una pregunta que iremos respondiendo en estas conferencias y en la mesa panel de cierre, ¿no? Desgraciadamente, pues el porcentaje de hablantes, y lo cerré a 7, aunque esa no es la realidad, ¿no? Pero quisiera ser un poco feliz pensando que el 7% de la población en México habla alguna lengua indígena, ¿no? Pero como hemos visto, la existencia de una gran diversidad de ellas resulta, bueno, no puse las comillas, problemática para el Estado, porque fracciona esta política de unidad nacional, de unidad lingüística que conllevó la pérdida de muchas de las lenguas nuestras, ¿no? Estos hechos que refuerzan las dificultades de una educación indígena, bueno, estos hechos refuerzan, ¿no? Estas dificultades planteadas para una educación indígena, pero que hay que, yo diría, desvincular del sistema federal y hacer los esfuerzos colaborativos desde las comunidades, desde los estados-nación, para que así y solo así la burocracia indigenista deje de meter las manos, las narices y lleve a la pérdida de más lenguas indígenas, ¿no? Entonces, por otro lado, como ya lo dije, México puede presumir que tiene muchas leyes, decretos, convenios, acuerdos pactados y que firmados por México a favor del uso, la aplicación de las lenguas indígenas y sus hablantes, ¿no? Pero no se está aplicando. Esa es la gran realidad, ¿no? Y bueno, como decíamos, hace falta la difusión. No todos conocen, no todos conocemos la Ley General de Derechos Lingüísticos. Por eso
parte de lo que estamos buscando aquí en este seminario, en estas conferencias, es la difusión de esa ley, la visibilización, la audibilización de las mismas, que nos lleve entonces a ir en contra de ese no respeto, de esa discriminación, de ese menosprecio que hemos visto a lo largo de la historia, ¿no? Y hay que tener en cuenta que la lengua es un producto social, que las lenguas son cambiantes. Entonces también pensar que la lengua maya debe ser una lengua pura, o que, no sé, cualquiera de nuestras lenguas originarias, todas cambian. Entonces no hay que buscar la pureza lingüística, ¿no? Hay que ver que las nuevas variantes son resultados también de la propia interacción, y que no busquemos estas lenguas prestigiosas, sino ver en ellas en cada una la riqueza y sus propias funcionalidades, de acuerdo a sus contextos y posibilidades, ¿no? Entonces, sin duda hay que reforzar la identidad de grupo, pero respetando las diferencias. Eso es lo que tendríamos que hacer en estos espacios donde decía, la migración es una constante y que obviamente conlleva muchas problemáticas sociales, incluso a veces raciales, que hay que atender. Pero en el caso de las lenguas indígenas, ¿no?, hay que pensar en una planeación lingüística, empezando por saber qué lenguas se hablan, quiénes la hablan, cómo la hablan, dónde la hablan y qué podemos hacer con ellas, de qué manera debemos de atenderlas. Estas políticas tienen que ir aparejadas a la situación en la que se encuentran, para poder tener una debida planificación que nos lleve de entrada al respeto de ellas, a la revaloración, o este término que yo prefiero usar, la refuncionalización, porque en muchos de los casos han dejado de funcionar, han dejado de usarse por estos actos discriminatorios. Entonces hay que empujarlas para que vuelvan a funcionar. Es eso a lo que yo llamo la refuncionalización, un término que afortunadamente después de más de 15 años, casi 20 años de estarlo usando, ya es un término adoptado por muchos espacios y muchos espacios, y que ha sido promovido desde aquí, desde su servilleta, para el uso y disfrute de estas lenguas nuestras, pero sobre todo verlas como un patrimonio nacional vivo, como un patrimonio mundial, y que nos muestra también quiénes somos. Creo que eso es parte de lo Ahora tengo que salir un momentito nada más rápido. En donde podamos entonces promoverlas y mostrar esta riqueza que nosotros tenemos. Una riqueza patrimonial que decía, presumimos mucho, pero que defendemos poco. Entonces, con eso quiero cerrar el día de hoy y dar un espacio para el intercambio, para responder a sus amables preguntas y obviamente buscar esta que debe ser una constante, ¿no?, de intercambio de saberes, de lenguas y de oportunidades para el desarrollo de lo que hoy nos trae aquí, nuestras lenguas originarias. Pues con esto cierro. Nibolal, Yumbotic, Diospotic, muchas gracias, y abro entonces el espacio para que podamos responder las preguntas o podamos tener un intercambio aquí